dos fuerzas atraviesan esta obra de la misma forma que atraviesan a Barranquilla, el carnaval y la violencia patriarcal. Los personajes de Por eso yo me quedo en mi casa, de Kirvin Larios, infligen y sufren la violencia macha, pero al mismo tiempo encuentran en la fiesta, el desparpajo y la algarabía la forma no solo de enfrentar esa violencia, sino de desarticularla. El libro está escrito con un lenguaje sencillo y poético, un lenguaje literario que por momentos pareciera no querer ser literario y que se burla de sí mismo, como cuando en uno de los cuentos leemos, cito, llego a la banca con la cabeza todavía en alto, absorto y extasiado, bajo la arrugada luz crepuscular, cómo se ve que estoy inspirado, cierro comillas. Así, y a lo largo de todo el libro, ese lenguaje literario, sencillo y poético, pasa a llenarse de expresiones coloquiales barranquilleras como estamos fulebrios, qué monda está pasando, estoy pasando la barro. El libro también está lleno de metáforas de lo que el mismo libro es. Leemos, por ejemplo, que uno de los personajes es capaz de crear, o más bien de sacar de sí, un vómito súper desarrollado, que otro convierte su cámara en una máquina profanadora, que otra, cuando está desesperada, sale a la calle y busca la forma de ensuciarse, que otro más busca conscientemente la ebriedad para tolerar las convenciones familiares. Y todo eso es este libro sorprendente. Un vómito súper desarrollado, una máquina profanadora, una forma de ensuciarse y ensuciarnos, una borrachera que nos ayuda a vencer la convención. Hola, soy Giuseppe Caputo, esto es Primeras Impresiones, un programa organizado por la BLA, la Biblioteca Luis Ángel Arango, y Dartes y la Cámara Colombiana del Libro. Estamos en la biblioteca para hablar de Por eso yo me quedo en mi casa, libro de relatos de Kirvin Larios, su primer libro. Hola Kirvin, bienvenido. Hola Giuseppe, muchas gracias. Quería empezar preguntándote eh, por tus anteriores oficios o pasiones. Sé que estudiaste artes plásticas, eh, sé que te desempeñas también en el periodismo cultural. ¿Cómo crees que ambas, las artes plásticas y el periodismo, han teñido o no tu escritura? Mira, yo empecé a escribir mientras cursaba la carrera de Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Y empecé a escribir pues en medio de la carrera y al hacerlo en medio de la carrera sentí que, digamos, estaba como desviándome de unos planes concretos que tenía para mi vida, que era graduarme de la carrera de artes plásticas, pero entonces empecé a interesarme por la escritura, por la lectura y poco a poco eso se fue colando en los estudios. En un momento ya digamos no le pude dar más a eso y decidí salirme de la carrera. Pero creo que todo eso me tocó mucho y quedó ahí en las exposiciones y en los performances que había durante la carrera y afuera siempre había una sensación de que, bueno, vamos a reunirnos a ver arte. Y entonces tú vas al lugar y te encuentras un catálogo, te encuentras unas obras, unas fichas técnicas y todo se siente un poco rígido y la mayoría va como por el cóctel o iba por el cóctel y los catálogos de exposición estaban llenos de lugares comunes, entonces había una tensión con eso porque sentía que estaba viendo cosas que, bueno, que debían sorprenderme, pero no siempre lo hacían. Uno llega ahí y se ve a sí mismo o sea, uno se ve a sí mismo como espectador, como observador, como muy consciente de estar observando una obra de arte. Y si es un performance, por ejemplo, uno, pues quien hace el performance también prepara una acción que de alguna manera nos hace más consciente de esa acción. Entonces, si uno se pone así, digamos, muy consciente de eso, puede ser desconcertante porque eres tú siendo mirado por esas otras miradas y eres tú también mirando a los otros. Y eso me parece que se puede traducir en mucha incomodidad, pero también un deseo de quizás hacer algo a partir de eso. Sí, entonces, de alguna manera en los relatos quise incorporar eso, en varios de los relatos del libro. Ahora quisiera preguntarte por los autores, las autoras
que han sido faros literarios para ti. Sí. Sobre todo preguntarte como el aprendizaje de esa escritura, como qué te interesó de esas escrituras y para llevarlas a pues a un lugar personal. Yo pensaba, por ejemplo, desde el primer cuento, con la protagonista Holly, pensé inmediatamente en Capote y luego se hace explícita la referencia a Desayuno en Tiffany's, pero también pensé en el realismo sucio, en Pedro Juan Gutiérrez, pensé en Fernando Vallejo, en Eloso Sánchez Baute y pensé en Virgilio Piñera por toda la escritura del hambre que hay en el libro, pero esos son nombres que yo te doy, no sé si hayan sido claves para ti o bueno. Pues cuando estoy escribiendo siempre eh, me gusta meter algo de lo que estoy leyendo y leí Desayuno en Tiffany's y se me antojó que, pues, que este personaje tuviera ese nombre, pero además porque yo no quería crear personajes que tuvieran nombre y apellido o que tuvieran, digamos, sí, una genealogía, algo detrás de lo que se podría hablar, sino que fueran personajes con un solo nombre, pero más bien algo como sonoro. A mí no me sonaba verosímil Holly, que alguien se llame Holly en este entorno, pero pensé, pues claro, es que es un entorno eh, extraño, violento, en el que, pues, digamos, uno convive con, no sé si con el absurdo, pero sí con la irreflexión de unos eventos que suceden de manera que para otros pueden ser muy absurdos, por ejemplo, que pasa un arroyo arrastrando ratas y Ujú. cosas cerca de tu casa. Y pues para respondértelo también tendría que hablarte del título del libro. Por eso yo me quedo en mi casa sale de, de un título, pues yo creí que estaba parafraseando literalmente un título de Andrés Caicedo, del Cali Calabozo. Tiene un cuento que se llama Por eso yo regreso a mi ciudad. Y entonces me gusta muchísimo porque ahí, más que una situación, más que una narración de unos hechos, ahí la presentación, se presenta una voz, digamos, narrativa que está como afectada por su entorno y más que contar una historia de cosas, cuenta la historia de esa afectación, de cómo el entorno la afecta. Es un personaje que está encerrado, casi que parece una escena de confinamiento en medio de cuarentena, porque él está encerrado y ve a través de una ventana lo que sucede allá afuera, y él recuerda algunas cosas, de manera que te da a entender que él alguna vez salió y alguna vez tuvo mm, una vida social distinta a la de ese encierro. Y entonces por eso yo me quedo en mi casa. Me gusta que sea un poquito contradictorio con lo que ocurre en los relatos, pero es como una frase que podría decir alguien que ya, que salió y que vio muchas cosas y que por eso se queda en su casa, o es un enunciado que digamos no explica las razones que, que sugiere. Y es algo que podría decir, no sé, un personaje que, que se siente o acobardado o muy afectado por su entorno, y eso era lo que yo quería Sí, sí, resaltar. justamente te iba a preguntar eso, que el título, bueno, me había sorprendido a medida que avanzaba en los relatos porque en realidad también estos personajes florecen en la calle y encuentran también en la calle como su lugar Sí, de bálsamo, claro, pero también de expansión. Pero también en la calle eh, sufren justamente pues de claro, su entorno y ahí entra este vómito de este claro. cuento que me encantó, de que se dice explícitamente, ella está vomitando porque esto es todo lo que le causa el entorno, como un vómito. Ujú. Cuando escribí ese cuento, que es totalmente, digamos, un fruto de mi paso por la carrera de artes y la Facultad de Bellas Artes, pues yo quise hacer eso, un recorrido por los, digamos, escenarios, algunos escenarios culturales de Barranquilla. O sea, en ese momento quería hacer ese recorrido porque quería verlo ahí y me doy cuenta que, digamos, ya en este tiempo, esos mismos escenarios, ahora mismo, Bellas Artes, cuando yo entré, en ese mismo semestre se había derrumbado, se derrumbó el salón, el tejado del salón de grabado y el Museo de Arte Moderno ahí sigue, pero la nueva sede está en obra negra
y desde hace un buen tiempo el Teatro Amira está cerrado, entonces, bueno, ese mismo recorrido ya no podría hacerse, al menos de esa manera. Y pues siento que ese es un poco un entorno, ese es el entorno que produce ganas de vomitar, que era también como pensar en imágenes concretas, algo que te afecta pues, todo más allá de... Ujú. Ahora me gustaría leer una cita em, que me parece que condensa, o que ahí está la pulpa de todos los relatos del libro. Dice, sin ningún plan acordado, convertimos el destartalado bus en un alegre cabaret. De ese cuento particular me encantó cómo el carnaval ocurre en un momento no carnavalero, digamos, o por fuera de los días establecidos para el carnaval. Me gustaría preguntarte tú cómo te relacionas con el carnaval de Barranquilla. Eh, Acá en Bogotá se dice mucho que la ciudad vive en precarnaval, carnaval por carnaval. Yo no estoy tan seguro de eso. Y sí pienso que son dos ciudades muy distintas cuando Barranquilla está en carnaval y cuando no lo está. Pero preguntarte eso, ¿cómo te relacionas con el carnaval y sobre todo con esas dos ciudades que para mí sí son muy diferentes, la Barranquilla en carnaval y la Barranquilla sin carnaval? Bueno, yo pienso que el carnaval tiene sentido y tiene fuerza precisamente porque se hace en un calendario, digamos, específico. Entonces, yo creo que, ay, es que Barranquilla a veces es como muy publicitaria. Quizá una de las cosas más publicitarias es decir que estamos siempre en carnaval para que toda la ciudad, todo el país crea eso. Pero yo creo que el carnaval tiene su sentido y su fuerza precisamente porque se hace en un calendario y fuera de ese calendario, pues no, Barranquilla no está en carnaval porque justamente en carnaval pues te dan este permiso para hacer de todo, puedes ir semidesnudo, con colores y ropas extravagantes, disfrazado incluso a la oficina y todo el mundo te acepta eso y te dice, claro, porque estamos en carnaval. Y yo creo que la prueba de que no estamos en carnaval siempre es que cuando no estamos en carnaval te dicen, ¿tú qué crees? ¿Estás en carnaval? ¿Por qué te vistes así o por qué haces eso? No estamos en... Hablando de esta idea que llega desde la publicidad, ¿no? De Barranquilla como una ciudad que está siempre en carnaval. Estoy pensando en dos imágenes concretas que están en el libro que podrían funcionar como un rechazo de esa idea, ¿sí? O como una refutación de esa idea. Eh, la imagen de los arroyos como una escena triste, Sí, pero también la imagen de Barranquilla como una maqueta pequeña en la que uno permanentemente se está encontrando con las mismas personas y como esa sensación de claustrofobia que también está pues en el libro. Es preguntarte por esas ideas de Barranquilla que son completamente ajenas o extrañas o que refutan esa idea del carnaval permanente. yo creo que muy parecido a esto que ocurre con el carnaval, que solamente se hacen unas fiestas a las que van todo el mundo, porque son las que hay. También ocurre con la vida cultural, que hay solamente unos espacios a los que uno puede ir para acceder a eso que quiere. Eso hace que, más allá de si es pequeña o no la ciudad, si hay unos pocos lugares en los que se concentran muchas personas y, y es muy posible que te encuentres a las mismas personas de los mismos lugares, pero eso lo hice, digamos, una sensación muy personal que tuve de ir a ciertos lugares y encontrar a las mismas personas y también porque James Joyce hace ese comentario de Dublín en su libro de cuentos dublineses y dice que Dublín ese es un La lugar, maqueta. claro, la de su tiempo. Es una ciudad pequeña en la que te encuentras en cualquier momento a las mismas personas. Ahora estamos en la sala de libros raros y manuscritos de la BLA y quisiera continuar la entrevista a Kirvin preguntándote por esto que decía al inicio en el comentario sobre ese lenguaje literario que de alguna manera se burla de sí mismo, que uno siente que no quiere ser literario aunque lo sea, y todos estos fogonazos de lenguaje cultural, full mondada, que están a lo largo Sí. pues, también de los cuentos. El otro día estaba leyendo como unos fragmentos de Débora Cruel, el libro de Ramón Iambaca,
Y a mí me gusta muchísimo una parte del diario de un personaje que se llama Benjamín, en el que él mete, creo que con mucho tino, digamos, estos fogonazos que tú mismo dices y dice cosas como la vaina se puso tesa, em, calienta huevo, eh, pero no las dice todo el tiempo, no es que él te agobie con una narración llena de, que parezca que trate de ser una transcripción oral, sino que de vez en cuando te sorprende con eso y a mí me gustaba, digamos, encontrarme de vez en cuando con eso que está ahí. Y es que, digamos, ese lenguaje oral es anterior al lenguaje escrito. Si, si tú, pues si tú no lees, pues no puedes escribir probablemente, pero sin ese contacto, que es también de un estímulo del oído, pues tampoco puedes escribir y creo que las escrituras que más me interesan tienen mucho de eso y se dejan, digamos, atravesar por ese lenguaje oral que me parece que es muy, muy potente. Me encanta eso que dices porque también ha sido una constante en los libros que hemos mirado en este programa, de cómo la mirada ya no pasa tanto por los ojos, sino por el oído. Claro. Eh, también quería aprovechar esta oportunidad para que habláramos de esa otra fuerza que mencionaba en el comentario, que es la violencia patriarcal, la violencia macha. Nos encontramos a veces con personajes eh, que son como bien patanes, Sí. eh, que tienen como comportamientos abusivos, pues, eh, hacia las mujeres, digamos, pero también está el macho derrotado y como golpeado justamente por esa misma violencia que ejerce. Entonces, preguntarte cómo ves tus personajes ya con la distancia de la publicación. Hay una cosa que decía Martin Amis, el escritor inglés, sobre uno de sus libros, que es que él quería, no sé si es el libro de Rachel o cuál, que él quería con ese libro crear una especie de monstruo masculino. Y esa idea del monstruo masculino, pues siempre me quedó sonando, y, pero no es el monstruo que escupe espuma y tiene sangre verde, sino un monstruo humano que tiene problemas económicos, que coge bus, que va al centro comercial ese, y me gustaba, digamos, eh, poner en escena a ese personaje macho, y como los personajes son de alguna manera, son representaciones, visiones que uno se hace de uno mismo, pues yo en algún momento me dije, bueno, voy a escribir algo sobre un personaje que haga cosas que yo no haría o que a mí no me gusta hacer, pero luego me di cuenta que pues, terminé escribiendo sobre personajes que hacen cosas que probablemente yo pude haber hecho, pude hacer en algún momento. Entonces eso, pues me gusta como, porque además de representaciones, los personajes, aunque actúen reflexivamente, son reflexiones y pensamientos de uno como escritor y como creador de esos personajes. Entonces, pues quería unos personajes que me afectaran a mí y que me hicieran pensar sobre pues la violencia que yo siento que he ejercido o que he podido ejercer y que también se ha ejercido en mi contra. Y podrías tú, digamos, sentir que te pones en los zapatos de ese personaje y a partir de eso creas algo, dices algo. Y esa me parece una forma muy aburrida porque es el personaje que eres tú, en, como tratando de usurpar otro lugar que no tienes y que no tienes por qué tener tampoco. En la escritura, uno crea un personaje o escribe sobre algo y en un momento uno ya deja de ser como escritor y, y dueño de ese personaje y claro, tú lo pares, lo haces nacer, pero ya empieza a exigir eso algo propio y empieza a tener deseos propios y creo que ahí la relación no va por yo te controlo porque tú eres mi personaje, sino pues yo te leo y intento que tú me lleves a ese abismo porque yo no te conozco pues del todo. Ujú. Bueno, ya para terminar, quisiera hacerte una última pregunta sobre
el último de los cuentos, que se llama Plaza de Comidas, que me pareció magnífico. De aquí estamos en este cuento, en un centro comercial, donde se forma una revuelta y una confrontación entre las personas que han logrado encontrar una mesa en la plaza de comidas y las personas que están esperando para poder comer. Entonces, eso se va ampliando y se va volviendo cada vez más clara y explícitamente un comentario social político Sí, entre las personas con hambre y las personas que están comiendo. En un momento del cuento se dice que, voy a citar, otra vez las muchedumbres hambrientas no miran hacia donde deben mirar y en cambio atacan a los que serían ellos mismos en otras circunstancias. ¿Cómo ves esa revuelta en esa plaza de comidas que además ocurre en el lugar de consumo por antonomasia, un centro comercial, con todo este despertar político que ha ocurrido en Colombia? hay algo que me parece muy importante y es el escenario. Pues hay autores que hacen algo de forma muy brillante y otras no tanto, que es en un volumen de cuentos escriben sobre un narrador que es un niño, por ejemplo, y en otro hay un anciano, en otro hay un ingeniero y te desarrollan eso de muy buena manera. Entonces, a mí, pues yo me di cuenta que en este libro no me gustaba hacer eso, no quería hacer eso, sino más bien ver a pues casi que un mismo narrador en distintas situaciones y sobre todo en distintos escenarios. Por eso hay, digamos, un bus, un restaurante y, y más allá de que fuera un bus, un restaurante o el piso de un apartamento o una plaza de comida, em, quería ver, digamos, cómo era esa interacción, por una parte con escenarios, digamos, íntimos y por otros con escenarios públicos y con cómo era la relación entre una persona y, y una multitud o unas muchedumbres y cómo se afectaban mutuamente. Y aquí el hecho de que sea una plaza de comidas es lo más importante en el cuento, me parece. Es un lugar con muchas mesas aglomeradas y con unas sillas que tienen un espaldar así recortado, que es para que la gente no dure mucho tiempo, sino que se vaya enseguida. Eso lo hace incómodo, eso lo hace un lugar no para que no te quiera acoger, sino que quieres que tú compres, consumas y te largues y ya. Eso me parecía importante y el comportamiento de los personajes de Plaza de Comida tiene que ver con este espacio cerrado que quiere ser reconfortante, pero no lo es, y que quiere como brindar un servicio para a personas que no quieren, en el fondo no quieren recibirlo, sino que lo reciben un poco porque es lo que toca, porque Barranquilla trabajas y trabajas nada más para ir el fin de semana a un centro comercial y para muchas personas ese es el plan. Entonces ellos están ahí aglomerados y pues les toca esperar que alguien desocupe una mesa y que alguien les dé un pedacito de comida. Entonces, este cuento, pues yo al comienzo no sabía que me iba a llevar hasta allá, pero sí quería ver qué pasaba y cómo se comportaban esos personajes en una situación que es opresiva. Kirvin, gracias por el tiempo, gracias por la charla, por la lectura. Eh, Reitero la recomendación de Por eso yo me quedo en mi casa. Y ahora para despedirnos, me gustaría que nos dejaras con un fragmento exacto. Sobre la bandeja caída llegan clientes arrastrándose de todas las direcciones, de todas las edades, y abriéndole camino a su hambre estrepitosa, devoran huesos y pellejos extraídos de otras muelas, despojos de papitas y restos de salsa y bebida derramada en los platos usados. Los clientes de las mesas ponen toda su atención en estos asombrosos colegas y llegan a sentirse tan identificados con el apetito ajeno que comienzan a arrojar de sus platos no solo las sobras, sino porciones sin comer o derramar, bocados de papas o carnes recién cocinadas, chicharrones y lomos de cerdo que al cruzar el aire en su recorrido hacia la garganta de un hombre arrodillado, riegan copiosos goterones de manteca, de aceite refrito, empapando en su trayecto mejillas maquilladas,
suéteres planchados, cabellos engominados y recalentados, causando un sinnúmero de quejas y risas hilarantes a lo largo y ancho de la plaza de comidas.